buenas tardes. Sean cada uno de ustedes bienvenidos. Saluda el pastor Quijano y vamos a iniciar la transmisión del mensaje de esta tarde. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias por el privilegio. Gracias, Dios, porque aunque el vaso huela a barro, pero en tus manos está santificado para que el día de hoy transmitas la palabra a través de tu Espíritu Santo conforme a nuestra necesidad. Bendice a cada uno de los que están conectados y a aquellos que tú has elegido para que este día reciban el mensaje. Bendícelos grandemente. Pone en nosotros una mente receptora para poder recibir el consejo de tu palabra. Señor, invoco tu presencia y te ruego que tu Espíritu Santo administre mi mente, quite toda palabra vana, toda palabra necia, y que sea transparente, Señor, la palabra que se va a entregar en este día. Gracias, Señor. Gracias por el privilegio, gracias por la oportunidad y gracias, Señor, porque en ti somos socorridos y en ti, Señor, somos perdonados de toda intransigencia. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, sabe que hoy vamos a tocar un punto doctrinal que más de predicación va a ser enseñanza, porque hay algo bien interesante en esto. El tema que tenemos es la fe vana y la fe verdadera. Y usted dirá, o alguno dirá, ¿hay dos clases de fe? No hay dos clases de fe. La fe es la fe. Pero que nosotros los humanos, nosotros los cristianos, hemos en cierta forma debilitado la fe que recibimos. Hemos, vamos a decir, restado al poder de la fe que fue dada a cada uno de nosotros cuando entregamos nuestra vida a Cristo. No hay dos clases de fe. Somos nosotros los que, como siempre, amados hermanos, tratamos de cambiar el proceso que Dios dejó escrito para nosotros. Entonces, y esta reflexión sale porque pensaba cuántos pastores tuvieron que sufrir, vivieron la experiencia, vivieron la tristeza en aquellos días del COVID-19. Déjeme decir que un varón tenía 3.000 miembros en la obra, 3.000. Y en el tiempo de la pandemia solo llegaron 7. Entonces él se entristeció, que llegó al extremo de ponerse a pensar, a hacer un análisis de la fe de cada uno de sus hermanos. Y se preguntaba, ¿qué clase de fe tienen mis hermanos? Digo, 3.000, y solo se congregaban 7 personas. Y eso es algo que nosotros debemos de analizar, amados hermanos, lo que es la fe verdadera y lo que es la fe vana. Vean, la fe vana es aquella que nos lleva de ilusiones, es la fe incierta, es la fe ficticia, es la fe que nos entretiene. ¿Por qué nos entretiene? Porque hay cristianos que todavía la cantan y dicen, la tengo, y no tienen nada. Esa es la fe vana. Ahora, la fe sana
salvadora o la fe verdadera es aquella que su nombre está inscrito en el libro de la vida. Esa fe es la que testifica. Esa fe es la que usted tiene. Es la fe que salva. Es la fe que nos lleva a la salvación. ¿Por qué? Porque es la fe que garantiza que si en este momento sonara la trompeta o en este momento cada uno de nosotros falleciera, vamos directamente a la presencia del Señor. Pero la fe vana, no, amados hermanos. Y muchos se han acomodado a esa fe porque creen que únicamente levantando la mano o pasando al frente y oraron por ellos, ya fueron salvos y siguen viviendo una vida acomodada dentro del Evangelio. Ahora, tenemos que recordar esto, tenemos que tener en cuenta este punto, tenemos que tenerlo bien claro, de que el versículo en Romanos capítulo 10, versículo 9, nos muestra de que nosotros tenemos, por medio de la fe que recibimos, nosotros tenemos no solamente confesar con nuestra boca, sino que debemos de creer en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque no es el que dice Señor, Señor, sino el que testifica con su vida. Por eso en Romanos el apóstol Pablo enfatiza: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. En otras palabras, Pablo nos dice: si confesares con tu vida, si reflejas el Evangelio, si confiesas a aquellos que están perdiéndose el Evangelio de Jesucristo, si confiesas con tu vida, con tu testimonio, serás salvo. Ahora, los de Mateo se agarran de ahí, ¿verdad? El confesar, Señor, Señor. Pero Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, amados hermanos? ¿Con qué propósito Dios nos dejó en esta tierra? Porque déjenme decirle, cada uno, yo no sé si usted ha podido ver en algún documental las empresas donde embotellan las sodas o los refrescos, que van en un riel el montón de botellitas, y cuando llegan a llenarlas, todas las quedan iguales. No tiene una más ni tiene una menos. Todas reciben el mismo refresco. Cuando usted y yo entregamos nuestra vida a Jesucristo, la fe, la cantidad de fe que usted y que yo necesitábamos fue dada. Por esa razón, cuando el Señor diplomáticamente reprende a sus discípulos, porque le dijeron: Señor, aumentanos la fe. Y el Señor puso en nosotros la fe que nosotros necesitamos. ¿Por qué razón? Porque usted y yo somos los que vamos a determinar si la fe trascenderá, va a ir en abundancia, en abundancia, en abundancia, de tal manera que usted le dijera a ese monte: quítate del camino, échate a la mar. Somos nosotros los que tenemos que engrandecer la cantidad de fe que hemos recibido. Y nosotros estamos llamados, amados hermanos, a tener una fe activa, no pasiva. ¿Cuál es la fe pasiva? La fe conformista, la fe que
va al templo una vez a la semana o cuando tiene tiempo. La fe que le limita a que usted deje de leer la palabra, a que usted deje de orar, que se conforma con una simple oración de 2 minutos, cuando el Señor en su modelo les dijo a los discípulos: ¿no habéis podido orar 1 hora? ¿Qué quiso decir el Señor? Que hay un mínimo y hay un máximo. ¿Cuántos oramos 1 hora? Pregúntese usted, ¿cuántos dedicamos 1 hora para orar al Señor? Entonces, el apóstol Pablo nos hace pensar a nosotros que no basta solamente decir Señor, Señor, sino que debemos de testificar con nuestra vida, debemos de dar un buen testimonio. Y muchas veces nosotros le fallamos a Dios. Y muchas veces ni usted ni yo somos dignos de hacer lo que hacemos para el Señor. Por eso, aunque el vaso huela a barro y usted da el sorbo de agua para tomar y usted siente aquel olorcito como a barro, como a lodo, pero ese vaso en las manos de Dios ya fue santificado. Usted puede tomar el agua que sale de ese vaso porque Dios la santificó. Aunque el vaso huela a barro. La fe, amados hermanos, de la que estamos hablando es la fe que transforma vidas. Y este es el tema doctrinal. Como les dije, en lugar de prédica va a ser como una especie de enseñanza. Es una enseñanza que se comparte en escuela bíblica, en escuela dominical. Y el propósito de tomar este tema hoy es porque este varón que vivió esa experiencia, así como él, muchos pastores en sus congregaciones vivieron esa tristeza de ver de que había una pandemia. Sacaban el tiempo para ir a trabajar, pero no podían congregarse porque tuvieron miedo a la pandemia. Pero iban al supermercado a comprar la comida, iban a hacer todo lo que tenían que hacer, iban a sus lugares de trabajo, pero no podían ir a la iglesia porque estaba la pandemia. ¿Y qué clase de fe estamos mostrando nosotros? Cuando el Salmo dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Este pastor, al ver la situación, ¿qué hizo? Se entristeció. Comienza a hacer una evaluación de las personas en cuanto a si era fe vana o era fe salvadora la que había en ellos. Y nosotros necesitamos periódicamente evaluarnos, amados hermanos, preguntarnos: ¿qué clase de fe tengo yo? ¿La fe vana o la fe salvadora? ¿Tengo una fe con sustancia o no? Porque de acuerdo a 2 de Corintios capítulo 13 versículo 5, esta era la preocupación del apóstol Pablo. Porque mire, les dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Pero nos enfatiza: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Porque venimos caminando y podemos estar años caminando creyendo que la fe salvadora está en nosotros, y tal vez no está.
Por eso es la importancia que el apóstol Pablo nos hace ver que debemos periódicamente revisarnos, examinarnos nosotros. Examinémonos, amados hermanos. Examinarse conlleva una necesidad. Analizarnos por medio del Espíritu Santo, porque si usted y yo nos analizamos de acuerdo a nuestra naturaleza, nosotros vamos a considerarnos que somos justos, que estamos bien y que no nos hace falta nada. Pero si dejamos y permitimos que sea el Espíritu de Dios quien nos analice, podemos estar equivocados y estamos mal. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 2. Dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. En otras palabras, Pablo está diciendo, si retienen, si se aferran, si se agarran de esta palabra que les he predicado, son salvos. Si no, no son salvos. O sea, de que no es de aquel que canta y dice, la tengo, porque no tiene nada. Ahora, Pablo no está diciendo que los verdaderos creyentes corren el peligro de perder la salvación. No está hablando de eso. Pablo lo que está haciendo es dando una advertencia, o sea, advertirles a aquellos hermanos de la fe que tienen. ¿Qué clase de fe hay en usted, hermano? ¿Qué clase de fe tenemos? Porque déjeme decirle, la fe salvadora es la que nos induce a seguir adelante en las pruebas, en las luchas y en las pruebas, dice el corito, la iglesia sigue caminando. Pero no se vio en la pandemia, porque muchas congregaciones sufrieron el desaliento de ver de que los hermanos tumbaron la fe que profesaban. Se refugiaron bajo sus casas. Pero como decía, pero sí iban y cumplían con las labores cotidianas. Iban al supermercado, iban al trabajo, pero no podían ir. Y eso significa de que Satanás metió la pata ahí y los convenció. Amados hermanos, ¿qué clase de fe tenemos nosotros? La fe que debemos tener es la fe que nos transmite la palabra de Dios. O sea que significa de que nosotros debemos de aferrarnos a la palabra del Señor. Porque de ahí viene la fe verdadera. Déjeme decirle, esta es una enseñanza que debemos de ponerle atención, amado hermano. Debemos de meditar. Cuando yo meditaba en este versículo, me pregunté entonces, ¿qué clase de fe estamos profesando? ¿Qué clase de fe tenemos? Jesús habló acerca de los que tienen fe vana. Allá en el libro de Mateo, la parábola del sembrador, cuando el Señor dijo que parte de la semilla cayó a la orilla del camino. Estos son los que están representados, que escucharon la palabra, pero no aceptaron. Y como no aceptaron la palabra, la semilla no echó raíces. Y vino el mal y se la llevó. ¿Okay? Porque no había fe verdadera. La otra parte cayó a la orilla del camino. La escucharon. Representa a los que escucharon, pero no aceptaron. La que cayó en pedregales.
Es lo que aceptaron en un momento de emotividad. La aceptaron con gozo, con alegría. Pero al venir las aflicciones por la palabra, agarraron camino y la semilla se perdió. Jesús habló de la semilla que cayó en espinos, entre los espinos. Estos son los que reciben la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño del billullo les ha enceguecido, que se están afanando únicamente por el progreso material. Por eso surgió la secta que está en día hoy vigente, de la prosperidad, que solamente se enfocan en lo que la gente prospera y en lo que la gente tiene. Entonces la gente cae en el afán y la ansiedad y van olvidando el consejo de la palabra, y la semilla se vuelve infructuosa también. Ahora, la parte que cayó en buena tierra, dije buena tierra, esta semilla produjo al 30, al 60 y al 100 por uno. O sea, de que tenemos un mínimo y un máximo. Si somos buena tierra, si la palabra y el consejo de Dios cayó en buena tierra, tenemos un mínimo y un máximo. El mínimo es 30. Si usted, amado hermano, está produciendo 20% o 25%, usted está fuera. Porque hay un mínimo 30 y máximo 100 por uno. Estos son los que tienen la fe verdadera. Ahora, déjeme decirle que la cantidad de los frutos puede variar dependiendo de tres cosas. La primera, sometimiento, obediencia y compromiso. Sometimiento. ¿Cuánto nosotros nos sometemos a la palabra, al consejo de Dios? Hoy en día muchos argumentan la fraseología de la palabra, que creen de que lo que está escrito está equivocado. Más adelante les voy a decir por qué. Tenemos que someternos a la palabra, porque no es opción y no hay cuestionamiento. Cuando Dios dejó plasmada la palabra, es porque la palabra se tiene que obedecer. Tenemos que sujetarnos a la palabra, tenemos que obedecer a la palabra, porque es la segunda cosa, la obediencia a la palabra. Es la que nos va a hacer en nosotros que seamos cristianos con una fe salvadora. Porque Santiago dice, la fe sin obras es muerta. No solo decir Señor, Señor, no, tenemos que producir, porque para eso estamos aquí en la tierra. Tenemos que trabajar para el Señor. ¿Y cuál es el trabajo? Visitar a los enfermos, asistir a las viudas, ganar las almas que se están perdiendo. Ese es el trabajo nuestro. Ahora, nosotros podemos producir, amados hermanos, mucho fruto para el reino de Dios, pero dependiendo cuán dispuestos estemos nosotros a dejar algo por el Señor. ¿Cuán dispuestos estamos usted y yo? Lucas capítulo 14, versículo 26. Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo, dijo el Señor. Esto es cuestionable para los cristianos de la juventud moderna. No, ¿cómo voy a aborrecer? No está hablando de aborrecimiento natural que nosotros consideramos o llamamos. No está hablando de aborrecer a sus padres. Pero es cuestionado por mucha gente. No, eso está equivocado. ¿Cómo yo voy a dejar a mis padres si son los que me dieron la vida? Fueron los instrumentos que Dios usó para que usted viniera a este mundo. Pero no significa que van a estar sobre Dios. Porque son seres
que Dios usó y son importantes para nosotros, pero nunca pueden tomar el lugar o la posición de Dios. Ellos deben de estar abajo de Dios. Lo que estoy tratando de decirle y de explicarle, amado hermano, es de que no podemos dejar de hacer lo que Dios nos manda porque tenemos una reunión familiar, o porque mis padres vinieron de tal país, o porque mi mamá y mi papá. No, primero es lo primero. Y dijo Jesús, bueno es hacer esto sin dejar de hacer aquello. Porque mucha gente cuestiona estos versículos, que creen que el Señor fue injusto. No, Dios es primero. Otro ejemplo, cuando Jesús con José y María él estaba en el templo, ellos lo buscaron y lo buscaron. Cuando lo encontraron, María le dijo, oye hijo, ¿qué pasó, Jesús? ¿Por qué no hiciste esto? Tu padre y yo estamos buscándote. ¿Y qué le dijo él? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Sonó como que era un golpe con guante blanco. Pero ahí entendieron ellos que él tenía una misión que cumplir. Y era su madre. En Lucas 5:59 le dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre y luego te siga. Usted que ha leído la Biblia sabe de que el padre no estaba muerto ni lo tenían en velorio. Pero sí sabe de que el hombre, el padre de este varón que Jesús llamó, era anciano. Entonces él le pone condiciones a Jesús y le dice, mira, yo te voy a seguir, pero deja que primero yo vaya y viva con mi padre, al lado de mi padre, los años de vida que le quedan. Y ya después que lo entierre, yo te alcanzo. ¿Y qué le dijo Jesús? Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y predica el reino de Dios. Hay cosas que son inentendibles para nosotros, pero si están plasmadas en la palabra es porque nosotros a través de la fe salvadora vamos a obedecer, vamos a someternos a la palabra. Por eso, amados hermanos, hay más seguidores que discípulos. ¿Sabe por qué? Porque para ser discípulo hay que tener voluntad, hay que pagar un precio. El seguidor no, el seguidor solamente, ¿se acuerdan de Marcos? En el libro de Marcos, Marcos fue el que escribió el libro de Marcos. Cuando arrestaron a Jesús y todos los discípulos salieron esparcidos, él a la distancia le seguía enrollado con una manta para no meterse en problemas, pero total, siempre lo descubrieron. Le agarraron la manta y él salió semidesnudo. Así hay muchos cristianos hoy en día que por la fe vana que tienen no quieren confrontar las circunstancias del evangelio. Hay que pagar un precio, pero muchas veces no queremos pagar el precio y decimos, ya Cristo pagó por mí. No, Cristo pagó por el perdón de nuestros pecados, pero el que nosotros alcancemos la fe salvadora depende de nosotros. Cuán activa está nuestra fe o cuán muerta la tenemos. Por eso vine a decirle esta tarde, tenemos que tener cuidado, amados hermanos. Examinémonos, amados hermanos. ¿Qué clase de fe tenemos? ¿La vana o la salvadora? Y esto era la preocupación del apóstol Pablo, porque él vio en Corinto que habían hermanos que profesaban una fe vacía, hueca, vana y hasta cierto punto inservible, porque la fe que sirve es la fe que nos va a llevar al reino de los cielos. Por eso les dice, examínense y vean
sino están reprobados. Porque había muchos cristianos de nombre, pero no de convicción como hoy en día. Y eran hermanos que no querían compromiso, como hoy en día los hermanos, los cristianos, no quieren comprometerse con el Señor. O que vamos a tener evangelismo esta semana y que todos brillan por su ausencia. Pero viene Navidad y viene la comidera y que baleaditas y que burritos y tacos, la iglesia se llena. Por eso el apóstol Pablo un día les dijo: oigan, señores, ¿qué no tienen casa donde comer? Muchos no quieren tener compromiso. Eran hermanos que no perseveraban, como hoy en día. Eran hermanos que no se sujetaban a la palabra, como hoy en día. Quieren que la palabra se sujete a ellos. Cuestionan la palabra. Cuando la palabra es el manual de vida que nosotros tenemos para vivir una vida mejor aquí en la tierra. Pero no quieren sujetarse, quieren cambiar el trasfondo y el curso de lo que Dios ha dejado plasmado para nosotros. Y esos son los que tienen una fe vacía, una fe vana. Esos son los que dicen: Señor, Señor. Por eso muchos tienen nombre de que viven. Y cuando usted se los encuentra, sale un olorcito a hijillo. ¿Sabe lo que es el hijillo, verdad? Allá, muchos años, aquí, allá en Estados Unidos no se da eso, porque rápido los procesan. Pero acá, en Centroamérica, la persona se muere y lo van a velar y entra en un estado de descomposición y empieza a salir por la nariz un líquido amarilloso y hiede, que le tienen que poner tapones de algodón al difunto, porque hiede bastante. A eso se le llamaba el hijillo. Y hay cristianos que tienen nombre de que viven y caminan al lado de usted con esa peste a hijillo, porque están muertos y tienen nombre de que viven. Por eso mire, aquí en Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y esto es para todos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor. Oye, ya se te olvidó que yo era el que andaba allá por la placita predicando. En tu nombre yo predicaba, en tu nombre echaba fuera demonios, en tu nombre oraba por los enfermos y sanaban. Ya se te olvidó. ¿Y qué va a decir el Señor? Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. O sea, que aún los pastores, aún los predicadores, tenemos que autoanalizarnos a través del Espíritu de Dios para considerar la clase de fe que nosotros profesamos tener. Porque primera de Juan 2:19 dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero salieron para que se sepa que no todos son de nosotros. ¿Cómo la ves? Por eso, amados hermanos, la expectativa del mensaje de la enseñanza de hoy es que sepamos cada uno de nosotros qué clase de fe tenemos. Porque el versículo 17 dice, nos muestra las personas que son salvas, las que han sido justificadas por fe. Hemos sido justificados, pero tenemos que caminar y continuar
nuestra travesía aquí en la tierra con esa fe. Hemos sido justificados para seguir a la meta, no para estancarnos, no para retroceder. Porque si hemos sido justificados, debemos de tener un estilo de vida nuevo. Porque Hebreos capítulo 10, versículo 38 dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocede, no agradará a mi alma, dice Dios. Entonces podemos darnos cuenta que el que retrocede, el que se estanca, es porque tiene una fe vana, no fe salvadora. Pero usted y yo no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tenemos fe para preservación de nuestra alma. Amados, la fe es un camino a la vida. Por eso a los cristianos les dicen creyentes, porque viven en una fe continua. Todos los días, a cada instante, cualquiera que sea la circunstancia, ellos activan la fe, le ponen un turbo a su fe y los mantienen hacia adelante. ¿Qué clase de fe tenemos, amados hermanos? Es necesario detenernos, examinarnos, porque el apóstol dice: si retenéis, si nos aferramos, si nos agarramos de esta palabra, si ponemos esta palabra como base fundamental en nuestra casa, en nuestro trabajo, con nuestros hijos, a todo alrededor de nuestra familia, debemos de examinarnos. Porque dice: si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. En otras palabras, si usted no se aferra a la palabra de Dios, si usted no hace la palabra de Dios como el fundamento de su casa, usted tiene una fe vana y no es salvo. Aunque brinque, hay quienes que porque brincan tanto o porque hablan lengua, déjeme decirle, hermano, que muchas veces los pastores somos culpables porque traemos a la gente, a la congregación, a un estado de emotividad, que creen de que eso salva. Jesús no va a venir a buscar quién habló más lenguas que los demás. Jesús va a venir a buscar frutos de arrepentimiento, frutos que den la honra y la gloria a Dios. ¿Se recuerdan cuando él tenía hambre y fue a buscar a la mata de olivo? La encontró verdosa, hermosa la planta, como usted y yo, llena de apariencia, pero no encontró fruto. ¿Y qué hizo? La maldijo y al día siguiente estaba seca. Jesús va a venir a buscar en nosotros los frutos que hayamos hecho, del 30 al 60 al 100 por uno. Entonces, debemos de poner nuestra barba en remojo, amados hermanos, porque Él no va a recibir menos de 30. No piense: ay, Jesús, pero mira, tienes que considerar que estamos en el 2023 y ahora la gente no quiere escuchar. No importa, porque todos tienen oídos. El mensaje que sale de usted, el testimonio que sale de usted y de mí, es lo que va a convencer a la gente, porque la palabra dice de que la palabra de Dios no volverá vacía sin antes hacer el trabajo para lo que fue enviada. Y la palabra de Dios va a ser enviada con el propósito de que haya salvación en aquella persona. Amados hermanos, esta semana vamos a tener la oportunidad. Hagamos el tiempo, examinémonos, hable con el Espíritu de Dios. Dígale: Espíritu, examíname, evalúame. Quiero estar seguro de lo que tengo. Quiero estar seguro qué clase de fe tengo yo. Y el Espíritu le va a decir: esto. Necesitas hacer esto. Necesitas mejorar esto. Porque recuerda, la fe activa es
la que va a engrandecer y va a hacer en nosotros que tengamos frutos para el reino de Dios. La fe pasiva es la conformista, la de solo domingos, la que no ora ni para dar gracias a Dios por los alimentos. Pero esta semana, amado hermano, yo le invito para que usted tome ese tiempo y le pida a Dios que el Espíritu que está en usted lo analice para saber si usted tiene la fe salvadora o si usted tiene la fe válida. Que Dios me los bendiga. Si Dios permite, nos vemos el próximo domingo, nos conectamos el próximo domingo. Vamos a orar. Se me quedó el aparato sin sonido, pero bueno, yo espero de que haya trascendido la grabación. Amado Dios y Padre Celestial, gracias, Señor. Muchas gracias, mi Dios, por esta tarde. Gracias por la lluvia. Gracias, mi Dios, porque aún sin sonido hemos declarado tu palabra, el mensaje ha sido enviado y tu Espíritu Santo lo administrará conforme a nuestra necesidad. Te ruego, Padre, en este momento que permitas, Señor, que tu Espíritu evalúe nuestra vida para que nosotros podamos saber verdaderamente cuál es la fe que hay en nosotros. Y si hay fe vana, Padre, que nosotros dejemos la conformidad y que entremos verdaderamente al camino donde hay mucho trabajo que hacer y expandir nuestra fe. Porque para eso nos has dejado en esta tierra. Bendice a cada uno de mis hermanos, a los que van a escuchar el mensaje como los que nos están escuchando. Bendice sus familias respectivas. Guárdalos, oh Dios, en este transcurso de esta nueva semana. Bendice a su familia, bendice a sus hijos y bendice todo lo que ellos van a hacer. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, amados hermanos. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere.